Los entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos han terminado con la tercera sesión de ellos, justo la que precede a la clasificación, y es una sesión en la que realmente se ha aprendido poco, donde no podemos quedarnos con los tiempos que se han marcado e iréis entendiendo el porqué de esto, pero vamos a contaros por supuesto lo que ha ocurrido en esta caótica sesión de entrenamientos libres 3 que hemos tenido en el circuito de Zandvoort. Ya fijaros también en cómo está un poco el clima, y es que estaba lloviendo, fijaros toda la grada con toda la gente con chubasqueros, y esto hacía que en los libres 3, que suele ser además la sesión más insignificante del fin de semana, no estuviesen ni preparados la gran mayoría de pilotos para salir a pista. Carlos, por ejemplo, sí lo estaba, pero fijaros que no tiene puestos ni los guantes, así que el motivo era que estaba lloviendo. Fijaros que se empieza la sesión, semáforo en verde, pero la verdad que no sale nadie, y es que se preveían además unos minutos de bastante lluvia con bastante intensidad, por lo que al final nadie quería salir. Realmente vemos a los Haas que salieron a testear con neumáticos de lluvia extrema, con muchísima agua, también salió Magnussen, también salió Valtteri Bottas, pero la realidad es que luego el resto de pilotos hacían una vuelta de instalación y regresaban y no tenían demasiado interés en salir. Fijaros que Hülkenberg llegaba a decir que incluso estaba para intermedios y así lo probaría Oscar Piastri mientras salía. Junto a él también salió Carlos Sainz o Daniel Ricciardo, pero en su caso salieron con neumáticos de lluvia extrema, como estamos viendo aquí, que regresaba rápidamente porque la pista sí que estaba para intermedios, aunque estaba lloviendo bastante. Piastri ha seguido, Carlos se ha metido, y es que fijaros el spray que levanta Oscar Piastri a su paso. Es muchísima agua la que había en la pista, pero al no estar lloviendo sí que estaba para intermedios. Y bueno, Piastri marcaba morado en los tres sectores. El mejor tiempo era el único tiempo que se había marcado, era un tiempo bastante lento, pero sí que para intermedios, así que vamos viendo a pilotos salir a pista, como es el caso de un Fernando Alonso, que además también fijaros en Stroll, que han salido ambos con neumáticos intermedios, y Stroll ha marcado morado de ese primer sector mejor que Oscar Piastri. Fernando Alonso se ponía en segunda posición, no es un tiempo tampoco muy bueno, un segundo por detrás del piloto australiano, que encima viene mejorando. Bandera amarilla, y es que Nico Hülkenberg se salió de pista. Ahora vamos a ver la secuencia de lo que ocurrió en la curva 11, que era el punto donde más mojado estaba, y fijaros cómo rompió ese alerón delantero, muchísimo daño, e incluso se le metió por debajo del coche, por lo que seguramente ha tenido también daños en el suelo que tendrán que ser reparados antes de que comience la clasificación. Fijaros cómo está la cámara onboard súper mojada en esta sección del circuito, donde es donde más agua había, y realmente frena para hacer esa curva 11, pero fijaros que está frenando y las ruedas están mirando para adelante, pese a que él tiene el volante totalmente girado. Es que no le estaba girando el coche, se fue largo, acabó dándose contra el muro, y eso provocó pues ese daño en alerón delantero que hemos visto. Reportaba por radio que era lo mismo que lo ocurrió ayer, y es que ayer también Hülkenberg tuvo bastantes ocasiones de ese estilo en las que se iba fuera de pista, y era porque al final no sabía por qué, pero bloqueaba los neumáticos. En ese momento nos enseñaban algunas repeticiones, como era el caso de Fernando Alonso, que se salía de pista, no era el único en hacerlo, iremos viendo luego más repeticiones. Vemos a Lando Norris, que era el piloto todavía que mantenía esta cámara giroscópica, que es preciosa, que tiene que estar en todos los coches, pero todavía no lo está. Bandera amarilla en ese primer sector cuando Norris iba a cerrar vuelta, y es que fijaros en Logan Sargeant, golpe fortísimo que provocaba una bandera roja, ya no solo por el propio golpe en sí, que ha tenido que ser arreglada el guardarraíl, ha habido muchos trozos de fibra de carbono en la pista, sino que es que encima estaba ardiendo el coche. Fijaros que Logan Sargeant pudo salir por su propio pie, está bien, ha tenido que pasar por el centro médico, pero está perfectamente, no ha tenido ningún daño el piloto estadounidense, según se ha informado, pero es que ese fuego desde luego que era altamente peligroso. Así era la cara del team principal del equipo Williams, James Vowles, al ver la secuencia, y iban todos los comisarios a intentar apagar lo más rápido posible ese coche, sobre todo porque obviamente cuanto más tiempo estuviese encendido, pues más daños iba a hacer para el equipo Williams. ¿Qué es lo que ocurrió de Logan Sargeant? Pues la verdad que un error bastante de novato. En la salida de la curva 3 toca bastante este piano, que es un piano bastante agresivo, y con la cantidad de agua que había no deberías de tocarlo, y encima ya estaba aquí con la rueda fuera tocando ese piano, toca la hierba que hay justo al final de ese piano y pierde el control del coche. Golpe fortísimo, queda contra el guardarraíl, encima ahí había comisarios, pero por suerte, por lo que se ha dicho, no ha habido nada. Fijaros, la rueda la tenía completamente fuera, no es que toque un poquito la hierba y pierda el control del coche, que bueno, puede ser un error normal. El error de Sargeant es un error de novato, porque meter tanto la rueda con las condiciones que había
no puede hacerlo un piloto de Fórmula 1. Golpe fortísimo que estamos viendo aquí. Aquí es donde estaban esos comisarios, estaban bien resguardados, pero había justo ahí comisarios, un panel de comisarios, y fijaros cómo sale la rueda volando, salen muchísimos trozos del monoplaza hasta el punto de pues acabar ardiendo ese monoplaza. Y bandera roja, una bandera roja larguísima, ya os lo adelanto. Fijaros que quedan 37 minutos. Veremos cuándo finalmente se ha reanudado. Y nos empezaron a poner repeticiones, nos pusieron muchas repeticiones. Vemos a Sargent que le decía que saliera, porque al haber fuego a lo mejor él no lo veía desde dentro, así que saliera, le avisaron rápidamente. Pero bueno, los pilotos por si acaso se preocupan y nos pusieron varias imágenes de muchos pilotos, como por ejemplo también Charles Leclerc, que estamos viendo el Team Radio aquí hablando con su ingeniero, pero fijaros en ese fuego, en esta cámara trasera que tenía encima del monoplaza. Williams, que entonces empieza a trabajar porque van a tener dificultades para llegar a la clasificación con Logan Sargent, e incluso tapaban el box para que no se vieran los cambios que estaban haciendo. Y nos enseñaban repeticiones. Piastri también se llegó a salir fuera de pista. Russell se libró de darse contra el muro. Fijaros, aquí es cuando lo detiene por completo el coche, pero estuvo muy cerca de darse con el muro en la curva 11, no, en la curva 1, perdonad. Nos enseñan cómo devolvían el coche de Logan Sargent, mientras además también nos mostraban el arreglo que estaba viendo el guardarraíl, que eso es lo más importante porque es por lo que se retrasó tanto el reinicio. Vemos a Logan Sargent, que tuvo que pasar por el centro médico. Vemos a Charles Leclerc, que no había marcado tiempo. En este momento muchos pilotos no habían marcado tiempo, y por cierto, fijaros en la tabla de tiempo que Alonso es quien la está liderando. Veíamos a Lewis Hamilton atendiendo también a VIPs, atendiendo también a gente que tiene Mercedes este fin de semana en el box. Incluso les llegaba a hacer él una foto a ellos, no haciéndose una foto él. Nos mostraban que el circuito ya no estaba lloviendo. Interesante ya comentaros para la clasificación que la previsión es que al final no va a llover. Puede llover al final de la quali, pero la Q1 y Q2 sobre todo va a ser en seco según la previsión. La previsión también esta misma mañana indicaba que en estos libres no iba a llover, así que veremos. Y ya nos iban avisando que se estaba retrasando tanto porque tenían que arreglar esas barreras. 20 minutos, llevamos más de 20 minutos realmente, llevamos ya de bandera roja. Nos mostraban a Fernando Alonso, que se mantenía todavía en el coche, pero obviamente no podían salir, y finalmente tuvimos comunicación que íbamos a tener 5 minutos. Se iba a reanudar la sesión a las 12:25 hora local, es decir, 5 minutos más tarde de cuando está hecha esta fotografía, y tendríamos 5 minutos de sesión. Aunque, bueno, iremos viendo porque vemos que ya los pilotos se empezaban a preparar, empezaban a arrancar los motores. Se retrasa 2 minutos más, es decir, ya íbamos a tener solo 3 minutos de sesión porque todavía estaban arreglando ese guardarraíl y había grúas en la pista. Y vemos como todos los pilotos van saliendo ya para ponerse cuanto antes porque había muy poco tiempo, únicamente 3 minutos, hasta tener la comunicación de que 1 minuto más se retrasaba, es decir, solamente 2 minutos. No da tiempo a que todos salgan a pista y puedan hacer vuelta, eso ya de antemano. Todos intentaban ponerse lo más adelante posible para hacer su vuelta y lo más limpia posible, pero es que iba a ser imposible. Semáforo en verde, todos los pilotos o casi todos salían, porque hay un piloto que no salió, ahora os lo comento, y vemos a Max Verstappen que empezaba a adelantar en la salida de boxes. Fijaros, está por detrás de uno de los McLaren, le adelantaba por el exterior. Hasta aquí todo bien, esto se permite, adelantamiento completado, pero luego intentaba adelantar también a George Russell, y aquí hay un problema, y es que llega a tocar esa línea blanca que no puedes tocarla. Ha recibido simplemente un aviso, una bandera blanca, ha recibido simplemente un aviso, pero bueno, que esto llega a ocurrir en carrera y sí que habría repercutido en una mayor sanción. Vemos aquí desde otro punto el adelantamiento primero a Oscar Piastri y luego cómo se lo hace por el exterior de esta curva 1, 0.5 digamos, a George Russell. Aquí es donde está tocando esa línea blanca, pero como os digo, no les daba tiempo a todos los pilotos a conseguir completar una vuelta, y fijaros lo cerca que estaban, que esto claro será perjudicial también porque, bueno, estamos viendo al Alpine, que el Alpine no tiene a nadie por delante, no habrá problema, pero luego vemos a Norris, luego vemos a Sainz, luego vemos a Hamilton, luego vemos a Verstappen. Estos pilotos sí que van a tener más problemas porque van al final tener tráfico. Fijaros en Verstappen, que tiene delante a dos pilotos que están yendo en paralelo en la curva peraltada, y fijaros cómo entran todos, pues al final vemos que no son las trazadas ideales y los tiempos no van a ser los mejores posibles debido a esto. Quien sí que va a tener un muy buen tiempo, por ejemplo, es Magnussen, que fue el primer
primer piloto que salió a pista, y así lo estaba haciendo, estaba consiguiendo mejorar el tiempo de Alonso porque la pista en este momento estaba mucho mejor. Vemos que está ya llegando a cerrar su vuelta y se ponía primero un segundo por delante. La pista había mejorado mucho, pero muchos pilotos cerrarán su vuelta siendo incluso peor la vuelta que la de Alonso, que por cierto Alonso es el piloto que no salió a pista porque no iba a poder, porque no iba a conseguir cerrar vuelta, entonces no tenía sentido. Por ejemplo, Checo sí que salió, pero ya llegó con el semáforo rojo, entonces bueno, pues salió para rodar, pero no consiguió hacer tiempo, al igual que Tsunoda, por ejemplo, pero Alonso prefirió no salir. Magnussen, que cerraba su vuelta en primera posición, y se la acababa quitando Pierre Gasly, que se ponía en esa primera plaza. Y realmente aquí acabó, bandera a cuadros. Vemos que el resto de pilotos, pues Hamilton, Leclerc y Verstappen, justo en este momento están cerrando vuelta y son malísimas porque es que se habían estado peleando entre ellos. Así que es Pierre Gasly quien lidera la sesión. Checo Pérez no ha acabado con tiempo y hacían las pruebas de salida, unas pruebas que realmente no van a ser muy útiles porque no va a haber salida en seco, no va a haber salida en mojado, perdonad. El domingo va a ser completamente en seco, eso seguro. La clasificación podría ser en mojado, pero la carrera va a ser en seco. Así que unos tiempos que obviamente cero representativos. Gasly primero, Magnussen segundo, Valtteri Bottas tercero. En cuarta posición Norris, que sí que ha sido uno de los pilotos que también ha salido, y aquí ya vemos a Alonso, que no ha salido a pista y aún así ha conservado la quinta posición, sin una pista tan buena como al final, porque ya no estaba lloviendo y se estaba secando. Quiero decir que los tiempos son muy malos, hasta el del propio Pierre Gasly podría haber sido mejor, así que no hay que cogerlos con pinzas. Ocon sexto, séptimo Piastri, que tampoco ha mejorado su anterior intento, Stroll, Hülkenberg y Sainz, que sí que es uno de los pilotos que solo ha hecho ese último giro, entra en el top 10. Zhou en un décimo lugar, Logan Sargent décimo segundo, décimo tercero Russell, décimo cuarto Albon. Bueno, fijaros que me lo he saltado, Sargent con todo lo que ha provocado, aún así queda decimosegundo, ¿no? Entonces vemos ahí que los tiempos son muy malos. Hamilton decimoquinto, decimosexto Leclerc, decimoséptimo Verstappen, decimoctavo Ricciardo. Y ya los dos últimos, Tsunoda y Checo, dos pilotos que no han logrado finalmente hacer ni un solo tiempo. Así que esto ha sido lo que hemos tenido en esta sesión de Libres 3, poquísimo que comentaros realmente, y pues ya por seguir la tradición os voy a enseñar cómo han quedado los sectores y cómo han quedado también las velocidades puntas, que obviamente si ya las velocidades puntas aquí son poco importantes porque solo hay una recta en mojado y cómo ha sido la circunstancia de la sesión menos aún, pero es que hasta los propios sectores, porque es que no tiene mucho sentido compararlo. Verstappen no es que esté decimoctavo en el primer sector, es que ha tenido tanto tráfico que no ha podido hacer tampoco un mejor sector. Alonso está quinto y, como os digo, tenía una pista todavía mucho peor. Es decir, que poco representativo hasta esto incluso en este sentido. Y las velocidades puntas, pues bueno, Bottas ha sido quien ha marcado la velocidad punta más alta, Checo la más baja, Checo bajísima, no va a tener una velocidad punta tan baja, así que ya saldremos de dudas en la clasificación, que como os he ido diciendo durante el resumen, en teoría la previsión ahora mismo dice que no va a llover, como mucho en esa Q3 al final, tampoco iba a llover en los libres 3, esperemos que llueva para que haya un poco más de juego, aunque realmente la igualdad va a ser máxima, como ya lo pudimos ver ayer. Esto ha sido todo por este resumen a estos entrenamientos libres 3, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando y nos vemos en el próximo, que hablaremos sobre la clasificación del Gran Premio de Países Bajos.